106.5 FM aquí en la ciudad de Río Bravo para el mundo, así que para todos. Y ya en este jueves interactivo quiero traer dos preguntas que nos hicieron llegar aquí al programa para contestarlas. En esta tarde tenemos dos preguntas y la primera pregunta es: ¿cuántas veces se dividió o se abrió el río Jordán? Esa es la primera pregunta. Vamos a contestarla en esta tarde. ¿Cuántas veces se abrió el río Jordán? Y si esos pasajes bíblicos, ¿dónde se abrió? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Si son en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento o en los dos. Vamos a darle la respuesta. Y la segunda pregunta que traemos el día de hoy es: rendir cuentas en la Biblia, ¿a qué hace referencia? ¿Qué es rendir cuentas según la Biblia para cada uno de nosotros? Así que estas dos preguntas las vamos a contestar, y como siempre yo le invito a que traiga su cuaderno, que traiga su lápiz, su pluma, su Biblia, para que haga sus anotaciones. En esta tarde pues vamos a comenzar este programa pues dándole gracias a Dios, haciendo oración, pidiéndole al Espíritu de Dios que nos abra el entendimiento y que tengamos una comprensión mayor de las cosas que todavía no sabemos. Así que usted juntamente conmigo haga oración. Señor, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad que usted nos da de poder compartir a través de medio su palabra, a manera de preguntas, pero es su palabra. Yo le pido, Señor, que la respuesta que mis amigos, mis hermanos necesitan escuchar venga de lo alto. Sabiduría de lo alto le pedimos en esta tarde para contestar de manera certera cada una de las preguntas que nos han hecho llegar hasta este programa. Que su Espíritu Santo nos dé ese entendimiento y que podamos traer esa comprensión, sabiduría a cada uno de nosotros. Que esta palabra se potencialice y nos dé dirección en todo lo que tengamos que hacer. Yo le doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y usted dice amén. Recuerde que estas preguntas hay formas de que nos las haga llegar en este jueves interactivo a través de la cajita de comentarios del programa, a través del chat del programa, o también a través de un mensaje ahí por WhatsApp en el teléfono de la pastora Elizabeth, que ahorita lo vamos a dar. Ahí nos puede dejar sus preguntas y cada jueves estaremos contestando, si se puede, una o dos preguntas para no prolongarnos tanto en el tiempo. Así que el teléfono ahí de la pastora es 899-113-1140. Estamos en la ciudad de Río Bravo, así que en México usted lo marca tal como lo mencioné, y si nos quiere mandar una pregunta del extranjero a través de WhatsApp, pues usted marcaría el área del país, que es 52 899 113 1140, y las formas de marcar de su país a México. Así que comenzamos con la primera pregunta: ¿cuántas veces se abrió el río Jordán? Y en dónde aparecen estas citas, si en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. Y de entrada le digo que fíjense que en el Nuevo Testamento no hay ninguna referencia bíblica que se haya abierto el río Jordán. Lo menciona en algunos eventos muy importantes que vamos a hacer, a describirlos al final, pero no se dice que se haya abierto en el Nuevo Testamento el río Jordán. Solamente hay 3 pasajes bíblicos donde sí se abre el río Jordán y se pasa en seco, que son los que vamos a mencionar en esta tarde. Son 3 pasajes, 3 veces se menciona en la Biblia que el río Jordán se abrió y pasaron en seco. El paso fue en seco. El primer pasaje donde se hace la referencia bíblica de esto es en Josué, capítulo 3, versículos 15 al 17, donde habla de Josué y de los israelitas, el pueblo de Dios, que pasaron por el río Jordán en seco. El segundo pasaje donde se menciona que se pasó en seco, se abrió y se pasó en seco, fue en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8,
y habla del profeta Elías. Y el tercer pasaje es también Segunda de Reyes, capítulo 2, pero ya versículo 14, donde se menciona al sucesor de Elías, que es el profeta Eliseo. Estos dos profetas abrieron literalmente el río Jordán y pasaron en seco, y un líder del pueblo de Dios que fue Josué. Son los tres pasajes donde se menciona que se abrió el río Jordán. En nuestro primer pasaje de Josué, capítulo 3, aquí es algo bien importante porque ya había pasado la temporada de andar en el desierto. Moisés ya había dejado como sucesor a Josué y ahora venía la conquista. A Josué, como sucesor de Moisés, le tocó conquistar, pero para poder entrar a conquistar la tierra prometida había un Jordán, había un río Jordán, que era literalmente la frontera que separaba el desierto de la tierra prometida a la cual iban a conquistar. Entonces, la tierra prometida era la Canaán prometida para el pueblo de Dios, la promesa de una tierra nueva para Israel. Entonces, al cruzar hacia Canaán, las aguas se detuvieron con los sacerdotes cuando tocaron el agua, permitiéndole al pueblo cruzar en seco hacia la tierra prometida. Este acto de cruzar el río Jordán estaba marcando el fin de la temporada de 40 años de peregrinar en el desierto, y a la vez estaba marcando un inicio de una nueva etapa o de una nueva temporada que ahora era conquistar. Dios les dio una tierra, Dios les dio una promesa de una tierra, pero Dios nos ha dado muchas promesas que nosotros necesitamos conquistar. Aquí hay una aplicación de esto que estoy mencionando. Tú tienes una palabra, tú tienes una promesa, tú tienes algo que Dios te ha entregado, ahora te toca conquistar lo que Dios ya te dio. Te lo dio, mas no es tuyo, es una posesión que necesitas conquistar. Es lo que estaba pasando. Este río, el río Jordán, eso significaba el término de una temporada para iniciar una nueva temporada. Este evento de poder, de milagros que Dios hizo con su pueblo y con Josué, demostró que Dios estaba con ellos, demostró el poder de Dios, y a la vez también consolidó el liderazgo de Josué, porque Josué era, como quien dice, eran sus primeros pasos como líder ya de Israel. Amaban tanto a Moisés que era difícil soltar a un líder para tomar uno nuevo que Dios había establecido. ¿Por qué se abrió el Mar Rojo? ¿Por qué se abrió el río Jordán, perdón? ¿Por qué se abrió? Se abrió primeramente por una orden divina de Dios hacia su pueblo. Aquí Dios hizo un milagro, ya no los perseguían. Cuando Moisés abre el Mar Rojo, los venía persiguiendo Faraón, pero cuando cruzan el río Jordán y se abre, ya no venía nadie persiguiéndolos. Era el proceso de ir hacia algo nuevo. Así que se abre porque Dios da la orden: marchen para la conquista, crucen hacia la tierra prometida. Y fíjense que pareciera como que, ay, sí, se abrió el río Jordán porque estaba muy bajita la corriente, porque no tenía mucha agua. Pero déjeme decirle, amigo y hermano, que el evento que sucedió de que se abriera el Jordán cuando Josué pide a los sacerdotes, a los levitas, a llevar el arca del pacto, era en la temporada donde el río estaba desbordado completamente de agua. Era la temporada donde el río era lo máximo de la capacidad casi del desborde del río. Eran, para los que les gusta
tomar datos curiosos, fue en una temporada de primavera. El contexto bíblico, esto usted lo puede sacar en los comentarios bíblicos o puede indagar un poquito ahí en internet. El que se abriera ese río Jordán en la época en que el pueblo de Dios cruza hacia la tierra prometida para conquistarla fue en tiempo de primavera, cuando los cauces del río estaban bien súper mega ultra elevados y no había manera de que dijeran la marea está baja, podemos pasar, ¿no? Ahí literalmente Dios abre y se convierte en un milagro de demostración del poder de Dios, donde Dios le dice yo estoy contigo, ¿verdad? Entonces en el contexto este río se estaba desbordando, pero Dios permite un milagro para que ellos vieran la magnitud del tipo de conquista que iban a hacer. Si podemos abrir un río que está a punto de desbordarse, que con fuerzas humanas y con herramientas no tenemos para poderlo abrir, pues entonces si Dios nos hace este milagro de abrirlo, podemos abrir y conquistar todo lo que Dios nos quiera entregar o que ya nos entregó. ¿Cómo sucedió este milagro? Ese milagro sucedió cuando los sacerdotes entraron al agua. Al poner el pie sobre el río, literalmente el agua de arriba se detuvo y se elevó como un muro, mientras que las aguas de abajo fluyeron hacia el mar muerto, dejando un lecho seco cuando los sacerdotes portaban el arca del pacto. Al tocar ellos con sus pies, permitieron que se secara esa fuente y se hiciera como una barra de hielo. Así que ese fue el milagro que Dios hizo, de que el río se hicieran como barras de hielo para que se convirtieran en paredes que literalmente formaron un camino en seco para que cruzaran. Aquí en esta pregunta también vemos la acción en fe. Hasta que los sacerdotes y el pueblo avanzaron para obedecer a Dios, inmediatamente la fe hizo que el río comenzara a detenerse, y cuando extienden sus pies y avanzan hacia adentro, inmediatamente en base a la obediencia el milagro se activó. La fe que necesitaban para que el milagro operara se activó por causa de la obediencia. El propósito de cruzar el río Jordán era actuar como una frontera final antes de entrar a la Canaán, que era la simbolización de la transición del desierto a una vida de promesas. Ya no vamos a vivir lo mismo que vivimos en el desierto. Ahora avanzamos a una temporada y a una época donde vamos a poner en práctica todo lo que Dios nos enseñó en el desierto. Fíjense que en ese río Jordán sucede también algo muy importante. Al abrirse, se colocaron 12 piedras tomadas del lecho del río Jordán como recordatorio para futuras generaciones del poder de Dios. O sea, a mí me llama la atención que siempre cuando Dios hace algo sobrenatural y un milagro en nosotros, siempre va a quedar un testimonio, y la forma en que se daba testimonio en la época de la conquista era poniendo una piedra. Recordemos que con una piedra Jacob hizo pacto y selló ahí, puso aceite y puso a la piedra como testigo. Si tú me permites ir y venir, tú serás mi Dios. Tú serás mi Dios. Entonces hizo un pacto, puso una piedra para sellar, y fue lo que sucedió también en el río Jordán. Si ya hemos abierto este río Jordán, tenemos una victoria garantizada de que el poder de Dios, como se demostró en este primer paso hacia la conquista, así será el resto de la conquista que hagamos por la tierra que ya nos dio.
Entonces queda ahí una evidencia y queda un recordatorio, no para los que estaban viviendo el momento, sino para las futuras generaciones o la descendencia o el linaje que iban a dejar los que iban a la conquista. Quizás mis hijos, cuando ya no es, cuando tengan hijos o crezcan, tienen que reconocer que todo lo que tenemos, que todo lo que hemos conquistado es por la mano divina de Dios, el poder de Dios que ha estado sobre nosotros. Eso quedó un testimonio de que el Dios que servía el pueblo de Israel, al que servimos nosotros, es real y está presto para cumplir esas promesas y ese pacto que ha hecho con nosotros y que ha hecho con su pueblo. Así que quedó una evidencia de por qué se colocaron 12 piedras en ese río Jordán. No son las mismas piedras, no, o cuando le tocó abrirlo a Elías, no las vio las piedras, pero ahí estaban esas piedras. Tampoco Eliseo, pero ahí estaban esas piedras, estaban dando evidencia. Hay un significado en abrir precisamente el río Jordán en este pasaje de Josué 3. El significado es transición. Cuando hablamos de palabra transición, estamos hablando de cambios. Cambios del desierto a la vida en la tierra prometida. Es decir, como se vivió en el desierto, ya no se va a vivir igual en la conquista o en la vida que te vayamos a llevar en la tierra prometida. Esa transición habla de un nuevo comienzo y un bautismo en la nación de Israel. Algo diferente. Siempre Dios nos quiere llevar a una novedad de vida. Elías y Eliseo también es un cambio de transición. Cuando Elías divide las aguas es porque Elías iba a ser llevado al cielo. O bueno, nomás dice que iba a ser arrebatado de la tierra para transicionar o andar en dimensiones que todavía no desconocemos hasta el día de hoy porque nunca murió. De Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8, habla de que Eliseo fue arrebatado, pero antes de ser arrebatado, pasó por el Jordán y en el paso del Jordán, ahí fue donde sucedió esto. Usted se puede ir a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8, que yo le voy a dar lectura aquí en mi Biblia para que lo lean literalmente conmigo. Dice Segunda de Reyes 2, 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas. Cosa diferente. Cuando Josué pasa con los sacerdotes y los levitas, ellos no golpearon las aguas. Ellos avanzaron y pusieron sus pies sobre las aguas. Inmediatamente las aguas se recurrieron y ellos se quedaron en medio, los sacerdotes con el arca de la alianza, y comenzaron a pasar todos en seco, todo un pueblo. En el caso de Eliseo, de Elías y de Eliseo, Elías dobla su manto, que son simbolismos espirituales, toma su manto, lo dobla y con eso golpea las aguas, y las aguas se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos en seco. Entonces, hay cosas características muy importantes en un pasaje y en otro. En el primer pasaje de Josué están los levitas, están los sacerdotes y está la obediencia de Josué con todo el pueblo. Todo esto hace que el milagro suceda. En el caso de Elías, Elías toma su manto, que es parte de su investidura espiritual y ministerial, toma su manto, lo dobla y con la investidura espiritual que él tenía, golpea las aguas y las aguas se dividen para pasar en seco él y Eliseo. Cuando ya están del otro lado del Jordán, entonces sucede que es arrebatado
por un carro de fuego y se lo llevan, y el manto le cae a Eliseo. Y en este pasaje de Segunda de Reyes 2:14 vemos ahora el regreso de Eliseo, pero ya sin Elías. ¿Y qué es lo que hace? Que también nos proporciona información. Veamos el versículo 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, lo tomó Eliseo, golpeó las aguas, hizo lo mismo y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así hubo golpeado del mismo modo las aguas, y se apartaron uno a otro, y pasó el Jordán. Ahora de regreso, Eliseo había tomado el ministerio, la investidura, había tomado el don, el manto profético, y con ese mismo había dividido las aguas e hizo los mismos milagros, o el mismo milagro que hizo Elías. Diferentes investiduras. Una investidura sacerdotal fue la que inició el que se abriera el río Jordán, y ahora una investidura, un manto profético. Entonces, lo profético y lo de sacerdotal son las cosas espirituales que nosotros tenemos, donde implica nuestra fe y nuestra obediencia para que los milagros sucedan. ¿Qué representa los sacerdotes? ¿Qué representa el manto profético de Elías y de Eliseo para que las aguas se abrieran y pasaran en seco ese río Jordán? El significado espiritual representa la superación de los obstáculos. 1. Representa la liberación de esa temporada. 3. El paso hacia algo nuevo, una vida nueva en fe. Además de este relato, el Jordán es un lugar muy significativo, como mencioné yo, de otras cosas que sucedieron. Estos 3 eventos, yo veo un manto sacerdotal y un manto profético. Cada uno de nosotros tenemos, por medio de la fe y de la obediencia, cuando tenemos una relación con Dios y cuando tenemos realmente una entrega total de todas nuestras áreas hacia Dios. Otra de las cosas que suceden con este río Jordán es la sanidad del general Naamán, y que Jesús fue bautizado ahí por Juan el Bautista. En el Antiguo Testamento, el río Jordán se abrió milagrosamente al menos 3 veces, que están documentados, que son las citas que acabamos de dar, y permitir el cruce en seco, aparte de los líderes de Israel y por los profetas, simbolizando el paso a una etapa nueva y a un poder espiritual sobrenatural cuando tú y yo le creemos a Dios. A diferencia de las aperturas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, cuando hace mención del río Jordán, representa el ministerio de Cristo y ahora el paso espiritual a través del bautismo. Es decir, ¿por qué tengo que mencionar a Jesús si Jesús no abrió el río Jordán? Jesús fue y se bautizó en el río Jordán. Porque fíjese el simbolismo. El paso es en seco, dejar un desierto para entrar a una conquista, dejar un legado profético para entrar a otro nuevo legado profético, una transición ministerial de un profeta a otro para que continúe con la labor. Y ahora en Jesús es el paso espiritual para que al pasar Él nos dé entrada a nosotros como iglesia y como hijos de Dios a las cosas sobrenaturales y a las cosas que Él dijo: cosas mayores harán ustedes en mi nombre, a una nueva era o etapa o dispensación de gracia, donde todas las cosas que Jesús hizo
nosotros las adquirimos por medio de Él. Así que el Nuevo Testamento no solamente, aunque no se abre el río Jordán, sí abre los cielos para decir, he aquí mi Hijo amado, en cual yo tengo complacencia, ya llegó a cumplir el plan de redención para la humanidad. Entonces, aunque Jesús no abrió literalmente el río Jordán, al estar en el río Jordán, los cielos se abrieron para contemplar nuevamente Dios a la humanidad y tener una salvación, pues ahora sí que todo aquel que le cree, ¿verdad? Entonces con eso yo contesto la pregunta de cuántas veces se abrió. En el Antiguo Testamento se abrió 3, pero menciono a Jesús en el Nuevo para decirte a ti, amigo y amiga, que gracias a que Jesús se bautizó en el río Jordán, el cielo se acordó de ti y de mí. La salvación llegó a la humanidad y a través de este acto, ahora tú y yo podemos tener fe y obediencia para que los milagros y las maravillas que Dios ha hecho en tiempos pasados los pueda hacer hoy y los pueda hacer el día de mañana. Solamente hay una cláusula, solamente hay una condición, solamente hay una forma de obtenerlo. Y usted me va a preguntar, ¿cuál es? ¿Cuál es? Y yo le voy a contestar. La respuesta es tu fe y tu obediencia. Que tú le creas a Dios y que obedezcas aunque no haya nada, aunque no haya camino, aunque no haya nada enfrente de ti, obedece. Dios te dice, créeme y obedece. Créeme y acciona. Créeme y ejecuta. Créeme y hazlo. Eso es lo que Dios quiere. Y eso nos lleva a la segunda pregunta, que es sobre rendir cuentas en la Biblia. Fíjense que para contestar esa pregunta, pues quizás vayamos a tener que mencionar algunas citas, así que pues le voy a pedir que esté allí al pendiente de escribir usted sus citas, porque a lo mejor no tengo oportunidad de escribírselas. Y lo primero que yo veo con rendir cuentas en la Biblia es un principio de responsabilidad que usted y yo tenemos ante Dios y ante los otros creyentes por nuestras acciones, por nuestros recursos y por nuestro tiempo. Entonces, ¿qué implica rendir cuentas? Implica que yo tengo una responsabilidad, un principio, una regla, un mandamiento de responsabilidad ante Dios y ante los hombres o ante los otros creyentes. ¿En qué tipo de responsabilidades ante Dios y ante los hombres? Por nuestras acciones, 1, 2, por nuestro tiempo y por nuestros recursos, que es tiempo, recursos y acciones, tienen que ver con mayordomía, tienen que ver con una buena administración. Basado en el libro de Romanos 14:12, donde dice que todos vamos a dar cuenta a Dios. Sí, me voy a dar la tarea de leer Romanos 14:12 para que usted lo oiga. Dice de la siguiente manera: 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Entonces, este pasaje de Romanos 14:12, donde habla que vamos a dar cuenta de nuestras acciones, de nuestro tiempo, de nuestros recursos a Dios, que es la mayordomía, es lo que Dios nos ha entregado, implica de nosotros o requiere de nosotros integridad, requiere de nosotros transparencia mutua, requiere de nosotros confesión de pecados, porque usted no va a ser perfecto, va a fallar como fallo yo. Entonces requiere tener un entendimiento cuando le fallamos a Dios, por eso habla de confesión de pecados. Y 4, sumisión
a líderes espirituales para poder crecer personalmente y ministerialmente. No puede haber un crecimiento personal o un crecimiento ministerial o eclesial o de la iglesia, para que me entienda, si no rendimos cuenta o no nos sometemos a nuestros líderes espirituales. Así que en rendir cuentas habla de una administración de todo nuestro ser. ¿Qué es la administración de todo nuestro ser? Son acciones, es tiempo y recursos que Dios nos va a facilitar a todos en la vida. Usted siempre va a tener tiempo, recursos y acciones que va a dar cuentas ante Dios y ante los otros creyentes. Para poder dar buenos resultados o cumplir de manera óptima con Dios, hay que tener una buena integridad de nuestro ser, de nuestro espíritu con Dios, transparencia, somos cartas leídas, confesar nuestros pecados y someternos a nuestras autoridades para que se pueda ver nuestro crecimiento personal y nuestro crecimiento como ministerio o iglesia o servicio, como tú estés ahorita trabajando. Algunos aspectos importantes, ahora vamos a darle como un poquito más de descripción a estos conceptos que hemos hablado o estos términos que hemos hablado sobre rendir cuentas. El primer concepto es responsabilidad ante Dios. ¿Qué significa que tú y yo tengamos una responsabilidad ante Dios? Todo individuo, toda nación, según las Escrituras, incluso el Hijo, rinde cuentas al Padre. Hebreos 4:13 subraya que todas las cosas están desnudas ante Dios. O sea, todos. El mismo Jesucristo rindió cuentas, y si Él rindió cuentas, pues nosotros también. Entonces, hay que rendir cuentas, porque si no, te sales fuera de los conceptos y de las cosas que Dios ya tiene preparadas. Vas a ser absoluto. Y Dios es el Padre al cual tú y yo vamos a rendir cuentas. 4:13 de Hebreos dice de la siguiente manera: y no hay cosa creada, fíjense, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, no hay nada oculto que no lo sepa Dios, pero qué importante es que usted tenga ese compromiso y esa responsabilidad de que, oye, yo tengo que rendirle cuentas a Dios, porque los ángeles rinden cuentas, el mismo Señor Jesucristo rinde cuentas, la misma creación rinde cuentas ante Dios, porque yo, ¿quién soy para no rendirlo? Entonces aquí dice Hebreos 4:13, si lo está apuntando, usted tiene una responsabilidad ante Dios de rendirle cuentas, porque no hay nada oculto. Le repito la cita, Hebreos 4:13 nos dice que todos, sin excepción, todos vamos a rendir cuentas y tenemos una responsabilidad ante Dios. Ahora, hay otra responsabilidad entre los hermanos, los unos a los otros, una responsabilidad mutua ante los demás, ante nuestros semejantes, o ante los hermanos de la iglesia, que está en Santiago 5:16, que también le voy a dar lectura. Santiago 5:16 dice de la siguiente manera: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces hay una responsabilidad de rendir cuentas ante Dios primero, 2, ante los hermanos, ante los unos a los otros, como dice Pablo,
someteos los unos a los otros en Santiago 5:16. Ahora, hay otra responsabilidad ante el liderazgo, nuestros líderes, pastores, profetas, maestros. Ante el liderazgo nosotros tenemos que dar también cuentas, y está en Hebreos capítulo 13, versículo 17, donde nos tenemos que someter a autoridades espirituales, pues también ante las autoridades que hay en esta tierra. Hebreos 13, 17 dice de la siguiente manera: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, cuando habla de rendir cuentas, es rendir cuentas ante Dios, tener una responsabilidad ante Dios, tener una responsabilidad ante los unos con los otros, tener una responsabilidad ante el liderazgo, que son nuestros pastores o nuestra cobertura. Y eso nos da, al someternos ante una autoridad, una cobertura, se instruye a confiar, a obedecer a los líderes espirituales, pues para poder rendirle cuentas a alguien, porque a alguien tienes que reportarle lo que haces. ¿Cuál es el propósito y el beneficio de rendir cuentas y tener esas responsabilidades? Cuando hablo de responsabilidades, es que tú vas a responder ante Dios, vas a responder ante los demás y vas a responder ante el liderazgo. ¿Para qué es el propósito? ¿Para qué beneficio voy a obtener yo? Pues el primer beneficio es que te va a ayudar a tu madurez espiritual. Eso es cuando tú le rindes cuentas a alguien, cuando tú reportas a alguien que está como autoridad ante ti, como está como cobertura ante ti, lo primero que vas a hacer es, vas a comenzar a madurar espiritualmente. 1. Te va a proteger de tomar malas decisiones. 3. Te va a ayudar a fomentar la honestidad. O sea, te va a ayudar a que, ay, esto es bueno, esto me ayuda, vas a seguirlo practicando. 4. Te va a permitir el apoyo mutuo en tus debilidades, en tus áreas débiles. Ahí es donde al rendir cuentas te van a apoyar y te van a respaldar, pues para que esas debilidades no te hagan llegar a un fracaso, sino para que esas debilidades se fortalezcan y se corrijan. Entonces, son 4 cosas que alcanzamos en su propósito y beneficio de rendir cuentas. Nos ayuda a nuestra madurez espiritual, nos protege de malas decisiones, fomenta nuestra honestidad y permite el apoyo mutuo entre nuestras debilidades. Hay cosas que yo no me veo que sean débiles, pero que otro las nota. O sea, cuando yo rindo cuentas, la otra persona me dice, mira, te falta más en esta área. Y cuando en viceversa conversamos, yo también veo cosas débiles y lo ayudo a orar y comentar sobre ellas, para todo era para beneficio y edificación de nosotros mismos. Ejemplo y base bíblica sobre rendir cuentas. Fíjense que hay un pasaje donde nos habla de rendir cuentas como líderes espirituales. Está ahí en Esdras capítulo 8, versículo 28 al 34. En este pasaje de Esdras muestra a los líderes rindiendo cuentas sobre objetos de valor, demostrando dependencia de Dios y transparencia. Rendir cuentas sobre objetos de valor, demostrando dependencia de Dios y transparencia. Este pasaje de Esdras 8 nos dice que Esdras había escogido a 12 hombres para que llevaran artículos de oro, de plata y de bronce a Jerusalén. Los artículos se pesaron de antemano y se rindió cuentas en el momento de la entrega. Se dieron instrucciones de que los utensilios eran consagrados, que los tenían que vigilar, los tenían que guardar hasta que se presentaran o se llevaran a los aposentos del templo del Señor.
La rendición de cuentas tiene que ver con responsabilizarnos de cumplir nuestros deberes y nuestras obligaciones. A los 12 sacerdotes se les exigió llevar a cabo estos deberes sacerdotales que incluían proteger los bienes del templo. Ellos ayunaron para buscar la protección de Dios durante su viaje. El viaje era largo y estaban expuestos a posibles ataques de parte de bandidos porque llevaban cosas valiosas. Y la rendición de cuentas empieza con hacernos responsables de nuestras propias acciones y elegir conscientemente permitirle a Dios y a los demás ayudarnos a lograr lo que es correcto. Vuelvo a repetir, rendir cuentas empieza con que tú y yo nos hagamos responsables de nuestras propias acciones y elegir conscientemente permitirle a Dios y a los demás que nos ayuden para lograr lo que es correcto. Rendir cuentas es pedir a Dios protección, que era una señal de dependencia. Y fíjense que hay otros dos pasajes que hablan sobre el mismo tema. Ahorita mencioné el de Esdras 8, ahora el de Romanos 14:12 y el de Hebreos 4:13, que son citas que di. Estos dos pasajes identifican distintas maneras en las que usted puede depender de Dios, especialmente en circunstancias desafiantes. Rendir cuentas a uno mismo y rendir cuentas a los demás. Los 12 hombres fueron consagrados y no había lugar para robo ni engaño. Al rendir cuentas de su llamado, se mantuvieron puros de corazón, es decir, no brotó ninguna raíz de avaricia, de que quisieran sustraer las cosas que Dios había depositado en sus manos. ¿Cómo se refleja su trabajo diario en el propósito de Dios para su vida? ¿Cómo usted puede reflejar el trabajo diario? Porque esto es diario. Yo todos los días debo determinar en mi corazón obedecer a Dios, ser fiel, porque voy a rendir cuentas a Dios y a los demás. Entonces, Salmo 139, versículos 23 y 24 nos habla sobre este asunto de rendir cuentas a uno mismo. Le voy a dar lectura. Versículos 23 y 24 del Salmo 139. Y dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Estos dos versículos nos hace rendir cuentas de uno mismo todos los días. Todos los días. Yo siempre he dicho, antes de que se acabe el día, antes de irnos a dormir, esta debería de ser nuestra oración, para que no haya nada que nos perturbe, nada que nos estorbe, porque todos los días estamos expuestos a escuchar malos comentarios, malas palabras, a tener roces en nuestro trabajo o con alguien en la calle que nos pueden hacer faltarle a Dios. Entonces, por eso debemos de ir ante Dios en oración y pedirle: Señor, límpiame de toda contaminación, de mis ojos, que haya visto, que haya oído, que haya hablado, que haya estado en lugares que no me convenía estar. Y estos versículos nos proporcionan mucha información de cómo debemos de orar para poder rendir cuentas de uno mismo. Y es: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino, si en mi camino hay perversidad, y guíame al camino eterno. Enderézame si me enchuequé, límpiame si me ensucié,
quita todo lo que estorba y aquí estoy, presto para que tú me ayudes. Aquí estoy rendido ante tus pies, pidiéndote que no, que no te falle, pidiéndote que, que mi fe no se apague, que mi fe permanezca firme y que yo pueda ser obediente hasta el final. Y rendir cuentas a los demás también nos habla de como estos hombres que protegieron los objetos de valor y se protegieron uno a otro en el viaje hasta llegar y depositarlos en el templo. Y en 1 Corintios 12 al 28, Pablo describe a los miembros de la iglesia como miembros de un solo cuerpo, responsables el uno del otro y con el deber de rendir cuentas el uno al otro. Así que Pablo pone de ejemplo este pasaje de 1 Corintios 12, donde pues ahora sí que tenemos que protegernos, ¿verdad? Rendir cuentas, como lo hicieron estos hombres que llegaron con toda la encomienda y llegaron bien y en el camino pues se cuidaron para que nada les pasara y presentaron un trabajo eficiente que les pidió Esdras. Así también Dios nos pide un trabajo eficiente a ustedes y a mí, y nosotros como cuerpo de Cristo todos somos importantes y todos trabajamos para el mismo Señor y para el mismo equipo. Dice en 1 Corintios 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio beber de un mismo espíritu, que fue el que nos trajo a la conciencia y nos llevó para encontrar a Cristo. Y después entrar a nuestro corazón, entrar a nuestra alma y nos ayudar a entender la profundidad de Dios. Sigo leyendo el versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo sigue siendo uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Así que este pasaje nos dice que debemos rendir cuentas a los demás. Necesitamos la oreja, necesitamos la mano, necesitamos el olfato, necesitamos el ojo. Todos son importantes,
todos son parte del cuerpo y los tenemos que cuidar. Si usted se lastima el dedo chiquito del pie, le va a doler a todo el cuerpo. Si usted se lastima un ojo, le va a doler a todo el cuerpo. Si usted se lastima una mano, a todo el cuerpo le va a doler. Entonces, eso es rendir cuentas cuando nos duele todas las partes del cuerpo, es decir, todos los hermanos. Todos los hermanos nos duele. Y rendir cuentas no solo se trata solo de tener temor al juicio, sino rendir cuentas realmente es un acto de amor y de obediencia a la fe verdadera que usted y yo decimos profesar. Entonces, rendir cuentas es un acto de amor y de obediencia porque el que nació dentro de usted es el amor de Dios. Cuando ese amor nace, por consecuencia, usted obedece y la fe verdadera la va a demostrar cuando usted es obediente y ese amor lo lleva a otras personas. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Otra de las cosas de rendir cuentas es que a veces cuando no lo hacemos, como que nos quedamos en pausa, como que no desarrollamos. Entonces, algo estamos haciendo mal. Y cuando rendimos cuentas, nos implica, yo hablaba de que rendir cuentas es también tener una mayordomía. Mayordomía es una buena administración de todos los recursos. Decíamos en el principio, cuando daba la explicación, es de nuestras acciones, de nuestros tiempos y de nuestros recursos. A veces cuando no avanzamos, cuando nos hemos quedado en pausa, es porque estamos haciendo algo mal en nuestra mayordomía o nuestra administración. Reconocer que Dios es el dueño de todo. Cuando hablamos de mayordomía es reconocerlo a Él como dueño de todo y nosotros somos administradores de sus recursos. Principios bíblicos en rendir cuentas en tiempos de crisis financiera, pues nos hace reconocer la administración fiel de Dios. La parábola de los talentos que viene en Mateo 25, 14 al 30, nos habla de que un día usted y yo daremos reporte a Dios de cómo usamos nuestro dinero, nuestras finanzas, nuestros recursos. Esto implica que todos los recursos que yo hablaba en uno de los segmentos de oración y le decía yo que le profetizara a sus manos, porque la Biblia dice que ellas son las que generan las riquezas. Entonces, si tus manos, tú le profetizas que genere riquezas, no nada más es para que hagas montones de dinero o montones de riquezas, sino que todo lo que venga a tu mano, todos los recursos, hay que saberlos usar y tener sabiduría para no desperdiciarlos. Todos los recursos, todo lo que tú generas, riquezas, bendiciones, hay que saberlas administrar con sabiduría para no desperdiciarlos. Proverbios 22, 7 nos habla de la deuda. Yo trato de no usar créditos. Bueno, más bien no tengo ningún crédito. No debo a nada. No es para creerme más, sino que no me gusta. En su momento tuvimos nosotros una etapa donde tuvimos muchas deudas, pero una vez que pasaron, porque Dios nos liberó de esas deudas, nos ayudó a sanar esa área, yo trato de no tener deudas, evitar la esclavitud de la deuda. Proverbios 22, 7 advierte que el que toma prestado será siervo del que presta. Y en tiempos difíciles, el consejo es evitar nuevas deudas y buscar salir de las existentes para no perder la libertad, siendo responsables de nuestros compromisos financieros. Usted trate de
pagar nada más lo que puede o hacer una deuda solamente de lo que puede pagar. Y realmente el creyente en esa área, a veces yo hablaba este lunes de cronología, hablaba de la mujer, de los hijos de los profetas, que el hombre, el hijo de los profetas que murió su esposo, un siervo muy fiel, temeroso de Dios, profetizaba, bajaba fuego del cielo, hacía todo lo que sus líderes le pedían, pero ahí está, pero dejó un problema, dejó una deuda en casa, que, que por esa deuda el linaje profético podía haberse acabado. Digo podía porque Dios hizo un milagro ahí. Entonces, cuando tú y yo, Dios nos da los recursos, cuando tú y yo tenemos el tiempo, como mencioné, el tiempo, los recursos y las acciones, somos responsables y rendimos cuentas, no nos comprometemos ni nos hundimos en una deuda. Entonces, evitar la esclavitud de la deuda nos ayuda a mantenernos sanos en las finanzas, sanos en nuestras emociones, sanos de no tener preocupaciones, porque al no tener deuda, pues no vas a tener preocupaciones, y con una vida sana en esa área emocional, sentimental y material, tú vas a poder desarrollar tu ministerio, tu servicio. Entonces, estoy hablando, hace rato hablé de la fe, de rendir cuentas en la fe y en el desarrollo personal de nuestra vida cristiana. Ahora estoy hablando de rendir cuentas en nuestros recursos o finanzas como mayordomos y administradores de todo lo que nuestras manos pueden hacer, que son las riquezas. Y lo primero es, trata de evitar la esclavitud de una deuda y solamente rinde cuentas a Dios por ser un buen administrador de todo lo que Dios te ponga a tu mano. Dice Proverbios 21:20 que habla sobre la importancia del ahorro y la planificación. Qué importante es que tú tengas planes y que estés organizado bajo la cobertura y bajo la dirección del Espíritu Santo. Proverbios 21:20 dice, el sabio ahorra para el futuro, el necio gasta todo lo que tiene. La rendición de cuentas implica tener un presupuesto y vivir con menos de lo que se gana, incluso en los tiempos de escasez y de crisis. Así que Dios te tiene que dar la sabiduría para que con pocos recursos tú puedas hacer mucho. Como yo me gusta orar, que con poco, porque hay que administrar hasta el tiempo, en poco tiempo hacer mucho. Que Dios me dé la sabiduría para que en poco tiempo yo pueda hacer muchas cosas. Que ese aceleramiento me haga tener un buen entendimiento para no dar muchas vueltas e irme cosas concretas y precisas que traigan resultados. Entonces, la importancia del ahorro y la planificación, como dice Proverbios 21, nos va a ayudar, cuando rendimos cuentas a Dios, nos va a ayudar para no estar en crisis financieras y en crisis por falta en los recursos que llegan a nuestra vida, por no utilizarlos correctamente. Dice Malaquías 3:10, priorizar a Dios. A pesar de las crisis, se anima a mantener la fidelidad a Dios a través de los diezmos y de las ofrendas como un acto de confianza, de adoración y reconociendo que Dios es el proveedor. Entonces, a veces cuando rendimos cuentas, pues es que Dios sabe que yo necesito, no, dale a Dios lo que es de Dios. Dios es primero y Él me dará para ayudarle. Trabajo diligente, Proverbios 14:23 y 21:5. La Biblia enseña que la riqueza se construye con un trabajo duro y constante, no con planes rápidos para hacerse rico, los cuales suelen traer pobreza. Entonces hay que trabajar, hay que esforzarnos y Dios nos dará las fuerzas, las capacidades para hacer los recursos que necesitamos. Filipenses 4:12 y 13. Contentamiento y confianza. Aprender a vivir con lo necesario, confiando en que Dios
suplirá conforme a sus riquezas en gloria, manteniendo la paz en medio de la tormenta financiera. Usted puede pensar, la hermana ya nada más está hablando de dinero. No, estoy hablando de recursos que Dios te da la capacidad de hacer la riqueza, pero que a veces no la sabemos aprovechar o la desperdiciamos. No la tratamos con sabiduría y se desperdicia. Así que en esta tarde, pues estas son las dos preguntas que yo he traído para contestar. Me voy con el concepto que dije al principio de rendir cuentas. Dios nos pide a nosotros un principio de responsabilidad ante Dios, ante los creyentes, sobre nuestras acciones, sobre nuestro tiempo y sobre nuestros recursos, basado en que vamos a dar cuenta a Dios, como dice Romanos 14:12, y todo esto de dar cuentas lleva un trabajo que tú tienes que desarrollar en tu persona, que es vivir una vida íntegra, en santidad, transparente, siendo ejemplo de un verdadero cristiano en la fe, confesarle a Dios siempre nuestros pecados, como leímos en el Salmo 139, pedirle a Dios, examíname, ¿cómo estoy ahora, Dios? ¿Cómo ando? Y lo que no te guste, ayúdame para corregirlo y sacarlo y límpiame. Y por último, pues someternos a nuestros líderes espirituales o nuestra cobertura, que nos va a dar un buen consejo. Y esto de rendir cuentas, el único que se van a beneficiar es usted. Cuando usted rinde cuentas y se reporta, el que va a crecer es usted, en su vida personal, en su vida ministerial, en su vida familiar. Qué importante es que usted y yo podamos siempre rendir cuentas. ¿Sabe por qué? Y usted va a decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en usted. Entonces, el rendir cuentas es un acto de amor y es un acto de obediencia, porque la fe de Dios está en nuestra vida. Porque el amor de Dios está dentro de nosotros y lo demostramos creyendo que Él nos va a sacar en victoria. No por miedo, no por temor, sino por amor, usted puede rendir cuentas. Cuando una palabra profética se le ha entregado y esa palabra ha pasado el tiempo y no se lleva a cabo, usted va a decir, es que fue un profeta de mentiritas. No, es que ¿qué hiciste tú para que esa palabra no se cumpliera? ¿Qué te falta hacer? Quizás no estás del todo íntegro, quizás no eres tan transparente ante los demás, quizás hay un pecado oculto, o quizás no te sometes a tu líder espiritual, a tus pastores, a tu cobertura. Entonces, para que puedas tú ver que esas palabras proféticas se desarrollan en ti, tú tienes que poner tu parte, que es accionar, moverte en fe, dar el paso de fe, dar el paso de obediencia, como lo hicieron los sacerdotes. Inmediatamente ellos entraron con el agua, se alcanzaron a mojar los pies, ellos se dieron el paso, se mojaron al dar el paso en el río, pero inmediatamente donde entraron y mojaron sus pies, el agua se abrió, el río se abrió. Así que hay un río que tú y yo tenemos que cruzar, hay un río que se tiene que abrir, y ese río es el problema, la necesidad, las dificultades, las cosas que vamos a enfrentar. Pero para que ese río se abra, tu fe debe de estar activa y rindiéndole cuentas a Dios todo el tiempo. Así que hice una combinación al final de estas dos preguntas que te llevan a una victoria continua y a alcanzar la visión y el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Así que en esta tarde pues vamos a orar y darle gracias a Dios por esta respuesta que hemos encontrado en la Biblia, y que esa palabra pues nos ayude. Amén. Señor, en esta tarde te doy gracias por mis amigos, mis hermanos
que me pudieron acompañar en esta tarde. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a tener una relación de crecimiento mutuo, una relación de obediencia ante ti, de ser transparentes, de revelar nuestras debilidades, nuestros fracasos, esas áreas de lucha donde necesitamos apoyo. Ayúdanos, Señor, a ser transparentes delante de ti, de poderte, humillarnos delante de ti para que tú puedas trabajar en nosotros. Llénanos de tu Santo Espíritu, llénanos de ese amor, llénanos, Señor, de tu presencia para poder salir adelante, para poder tomar decisiones correctas, para no caer en errores y en malas decisiones que después nos traigan problemas y nos distraigan y nos distorsionen el propósito y la visión que tú ya tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a que si hay pecado, que si hay cosas dentro de nosotros que nos restan, podamos declararlas ante tu presencia para corregirlas y enmendar y alinearnos a tu propósito. Tú quieres de nosotros, Señor, una transparencia, tú quieres de nosotros una integridad, tú quieres de nosotros que crezcamos, pero todo conforme y alineados a tu propósito y a tu palabra. En esta tarde te pedimos esa sabiduría de lo alto para poder tener un buen entendimiento y corregir las cosas que no te agradan a ti. Ayúdanos a restaurar esas áreas que están débiles. Ayúdanos a restaurar con un espíritu de mansedumbre y no a condenar, sino realmente a vivir una vida que te agrade a ti. Yo te pido por cada uno de los oyentes en esta tarde, por cada una de las personas que nos escuchan, que nos oyen, que están en la audiencia, si hubiese alguna necesidad, si alguno está pasando una dificultad en la que no hay nada, que está todo cerrado, no hay un paso, tu mano de poder se mueva, Señor, y abra como abrió Josué el Jordán, como abrió Elías el Jordán, como abrió Eliseo el Jordán, y nos permitas llegar a la siguiente temporada. Permítenos terminar esta temporada en la que ya hemos peregrinado, en la que ya hemos andado en el desierto, y ayúdanos a avanzar a la siguiente temporada, a la siguiente etapa, donde hay que conquistar, donde hay que poner por obra lo aprendido, donde hay que poner por obra tu palabra, Señor, y ayúdanos a estar firmes en ti, alineados a tu propósito para alcanzarlo. Yo declaro victoria en esta tarde, en cada vida, en cada corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Usted dice amén. Pues le doy gracias por haberme acompañado. Les recuerdo que el próximo jueves tenemos otra cita aquí en este programa llamado Jueves Interactivo. Estamos dispuestos a recibir sus preguntas para seguir haciendo este programa. Recuerde que este programa lo hace usted con sus preguntas, así que yo espero que usted pueda dejarnos sus preguntas en la cajita de comentarios. Puede entrar también a accesar a la página del Templo Remanente Fiel o al Ministerio de la Radio, Jesucristo Rompiendo Límites, y ahí nos puede dejar sus preguntas, sus inquietudes para seguir teniendo respuestas en este programa. Gracias por haberme escuchado, gracias por su atención y pues que pasen una muy bonita noche y que antes de irse usted a descansar, vaya usted ante la presencia de Dios y le diga: Señor, ¿cómo ando hoy? Examíname, Señor, mírame cómo ando hoy. Y si te agrada como soy, pues séllame con tu espíritu. Y si hay cosas que no, pues sácalas, Señor. Aquí estoy rendido para que tú hagas como tú quieras. No se vaya a dormir sin antes hacer ese tipo de oración delante de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y habló para ustedes la hermana Esther Cruz en este programa. Gracias.